Profesora, qué pena, por un pequeño error no se le envió la invitación. Afortunadamente, pues nos demoramos un poquito, pero bueno, ya estamos aquí todos presentes. Sí, qué bueno que ya estamos y me da muchísimo gusto saludarlos a todos con mucho afecto. Muchas gracias, profesora. Entonces, como la profesora Surgey se encuentra en este momento ocupadita, ella me pidió que dirigiese la reunión, entonces voy a hacer la respectiva presentación a mis compañeros y compañeras de los distintos grupos de investigación, a las personas que nos acompañan, estudiantes, invitados de otras instituciones educativas. Entonces, pues me place gratamente presentarles a la doctora Lucila Galván Mora. Ella es maestra e investigadora mexicana, cuenta con una licenciatura en antropología de la Universidad Veracruzana y una maestría en educación en el Instituto Politécnico Nacional de la República Mexicana. Ha desarrollado una importante carrera en el proceso de formación de maestros, de maestras, especialmente para los contextos rurales. Su vida como docente pues transcurrió durante mucho tiempo en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, de la cual se jubiló recientemente, pero sigue siendo escenario de referencia de muchas de sus experiencias investigativas. Últimamente obtuvo un doctorado en la Universidad de Málaga, España, con un valioso trabajo sobre el valor y la importancia de la práctica docente en la transformación de las dinámicas escolares. Asimismo, pues de ello resultó un libro titulado Enigmas y Dilemas de la práctica docente. Actualmente la doctora Galván se sigue desempeñando como activa investigadora y pues dentro de sus intereses destacan lo que es la construcción de los saberes escolares, la cultura escolar y los procesos de formación de profesores para los contextos rurales. Asimismo, pues asiste y participa como ponente en seminarios y encuentros de investigación educativa en diferentes países latinoamericanos. Igualmente, pues es miembro activa de la Red de Investigación en Educación Rural con sede en México. Aún pues recordamos gratamente su pasantía investigativa realizada en la Universidad de Pamplona, por allá en los años de 2015, más o menos. En 2015 fue que nos estuvo acompañando y fue cuando tuvimos la oportunidad de conocerla y compartir personalmente con ella. Entonces, doctora Lucila, pues bienvenida nuevamente y estamos muy atentos a todo lo que usted tiene que compartir con nosotros. Muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, sí quisiera hacer explícito mi agradecimiento al Comité de Investigaciones de la Facultad de Educación y al Grupo de Investigación en Ciencias Sociales, Educación y Desarrollo de la Universidad de Pamplona, en el bello país de Colombia. Especialmente agradecer a Yoli Bebera, directora del Grupo de Investigación, y a Carlos Gil Jurado, investigador emérito, estimados colegas con quienes comparto intereses por la investigación de la educación rural en nuestros países. Creo que para mí participar en este ciclo de conferencias sobre formación en investigación constituye una experiencia muy estimulante, que me hayan invitado a participar con ustedes, a comentar de estos temas tan complejos y tan importantes como son la epistemología y la investigación, pues yo creo que resultará una experiencia muy enriquecedora para mí. Así que, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, porque yo lo tomo así, como una conversación. Bien, pues epistemología, como ustedes saben, es una parte de la filosofía que estudia los principios, los fundamentos, los métodos de la construcción del conocimiento en nuestra sociedad. Y la investigación es un quehacer indagativo para producir conocimiento nuevo sobre el mundo. Así que los vínculos, las relaciones entre uno y otra son muy importantes y complejos de abordar en una conversación. Así que voy a hacer un
voy a hacer algunos planteamientos desde la experiencia que yo tengo en la investigación etnográfica, porque creo que estos temas no se pueden abordar más que desde el lugar conceptual donde uno realiza la investigación. Hago etnografía educativa desde hace más o menos 30 años y mi formación y una determinada etnografía educativa que se desarrolló en el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAB en México. Por eso, cuando Carlos Gil me envió el cartel de la promoción del evento y vi que estaba la institución donde me formé para la investigación etnográfica, me dio mucho gusto. Así que muchas gracias por ese detalle. Bien, entonces, los planteamientos que haré, remarco esto, lo haré desde mi experiencia y mi trabajo en la investigación etnográfica. Por principio, debo decir que esta etnografía, la etnografía educativa a la que me adscribo, parte de una postura filosófica frente a la vida cotidiana y su historicidad. Una perspectiva que desarrolló Agnes Heller en su famoso libro Sociología de la vida cotidiana. Para esta autora, la vida cotidiana es un espejo, en efecto, de las grandes transformaciones sociales, pero también una escala social donde se anticipan las grandes transformaciones que advertimos a nivel macro. Hay una frase preciosa que se las voy a compartir de Heller. Dice, la vida cotidiana es el fermento secreto de la historia. Y con esta postura, con esta filosofía de la vida cotidiana es que hacemos etnografía. Es una postura que difiere de otras, por ejemplo, del existencialismo, que entienden que la vida cotidiana es un aspecto gris, caótico o convencional del movimiento social, en todo caso irrelevante para explicar el acontecer social, el devenir histórico. La vida cotidiana escolar representa desde esta perspectiva un pequeño mundo donde los sujetos de la escuela, todos los sujetos de la escuela, padres, maestros, maestras, funcionarios, alumnos, alumnas, todos los sujetos de la escuela construyen procesos heterogéneos y contradictorios que difícilmente pueden apreciarse a simple vista, porque se encuentran imbricados en la trama de relaciones y de intereses que ellos tejen cotidianamente. Son procesos particulares, heterogéneos y contradictorios. Por ejemplo, como el proceso de socialización, el de reproducción, el de apropiación, el de innovación, el de transformación, a través de los cuales todos los sujetos establecen una relación activa con la institución escolar y la escuela adquiere su particular movimiento histórico, su relativa continuidad y su horizonte de cambio posible. En este sentido, entendemos que la escuela es una institución socialmente construida, en permanente cambio. Es el lugar del trabajo docente donde los sujetos resignifican siempre las políticas, las normas, el currículum, las tradiciones y la cultura heredada. Entonces, entendemos que los sujetos de la escuela tienen esta relación activa con la institución escolar y aprenden, como dice Agnes Heller, aprenden a usar y a resignificar las cosas de la institución, como las prácticas, las normas, los sistemas de expectativas,
las orientaciones culturales, los códigos simbólicos y los recursos materiales. En esta relación activa construyen la institución y se construyen a sí mismos como sujetos sociales. Usamos una categoría de sujeto como la de sujeto particular, que difiere de otras nociones que proponen, que también utilizan la categoría de sujeto. Por ejemplo, la perspectiva de Berger y Luhmann, ellos hablan de un sujeto, pero un sujeto tipificado por las normas sociales, cuya actuación es estereotipada y predecible. Althusser, por ejemplo, en su momento, habló de un sujeto sobredeterminado por el poder, que reproduce mecánicamente roles, valores y prácticas. Estas nociones de sujeto, de estas nociones de sujeto, nos alejamos porque consideramos que los sujetos particulares son particulares porque están ubicados en un contexto y en un momento histórico determinados, hacen la institución y con ello se hacen a sí mismos. Entonces, el sujeto particular del que partimos construye su mundo inmediato y así se vincula con el mundo más amplio, el de la generosidad, y actúa en varios sentidos. Tiene una orientación casi adaptativa al mundo escolar ya constituido, pero también genera nuevas prácticas y categorías que apuntan a la resignificación, a la transformación del mundo dado. Quise hacer este preámbulo como la visión de la vida cotidiana de la que partimos, que es una postura filosófica y que me parece que en todo planteamiento epistemológico tiene que darse, tiene que haber claridad sobre cuáles las posturas filosóficas que tenemos ante la escala social que estudiamos, ya sea la vida cotidiana, las estructuras sociales, los sistemas organizativos, en fin. Entonces, abordaré el aspecto que nos convoca, que es la construcción del conocimiento a partir de la investigación, la construcción de los objetos de estudio a partir de esta adscripción con la etnografía educativa. Y a lo largo de la exposición tocaré algunos aspectos relacionados con la importancia de la teoría en la construcción de los objetos de estudio, con la formulación y el uso de las preguntas de investigación y con la centralidad del investigador en la investigación, con su papel académico y político. Y solamente mencionaré, mejor dicho, algunos debates que la perspectiva a la que me afilio tiene con otras perspectivas que proponen formas distintas de conocer y abordar los hechos educativos. Había pensado manejar también algunos ejemplos, pero me parece que viéndolo mejor voy a hacer todo el planteamiento, digamos, epistemológico, metodológico, y después, si hay tiempo y si ustedes así lo consideran, podría poner algunos ejemplos relacionados con las investigaciones o con la última investigación que yo he desarrollado. Bien, primero abordaré el aspecto relacionado con la importancia de la teoría en la construcción del objeto de estudio. Este aspecto es eminentemente epistemológico. Hay un debate clásico entre cómo se construye el objeto de estudio entre posturas positivistas y posturas interpretativas. Las posturas ancladas al positivismo
Suponen que el objeto de estudio se define antes de iniciar la investigación y que es cuantificable. Suponen que el objeto se encuentra fuera del investigador, es decir, fuera de sus concepciones, de sus nociones, de sus preocupaciones, que está dado de antemano, que existe en sí mismo, que es objetivo. Como si el objeto de estudio fuera una fruta, digo yo, colgada de un árbol, y que solo hay que salir, cortarla para tenerla en la mano y poderla medir y mostrarla tal cual es. Esa es, digámoslo, dicho de manera muy rápida, cómo se advierte el objeto de estudio desde posturas positivistas. En la perspectiva etnográfica a la que me adscribo, vinculada a corrientes interpretativas del mundo y filiada a la antropología social, se entiende que todo objeto de estudio es un constructo teórico, es decir, una elaboración analítica e interpretativa sobre algún tema educativo, bueno, educativo porque hago etnografía educativa, un tema educativo de interés para el investigador, que se va construyendo de manera gradual en la medida que profundizamos en el campo y establecemos un diálogo cada vez más fino con los referentes teóricos que utilizamos. El objeto así construido, el objeto de estudio así construido, arroja conocimiento nuevo sobre el tema o el campo de estudio de nuestro interés. El uso de la teoría en la construcción de todo objeto es un asunto capital. La teoría se pone en juego durante todo el proceso de investigación, desde el inicio hasta el punto final. El planteamiento del problema, las preguntas que formulamos, las técnicas o instrumentos que elegimos para recoger información, los hallazgos o propuestas que elaboramos, están informados de teoría. Nada es neutral, nada escapa al aparato teórico que utilizamos. La teoría define en gran parte nuestra aproximación al tema de interés, los supuestos o certezas de las cuales partimos. Asimismo, la teoría define lo que vemos y lo que dejamos de ver en el campo, lo que consideramos importante y superfluo, lo que registramos y lo que dejamos pasar. Algunos autores, incluso como Martin Hammersley y Paul Atkinson, afirman que todos los datos recogidos presuponen un trasfondo teórico. Las notas y apuntes más sencillos que hacemos en el campo, la clasificación inicial de los datos, las categorías que orientan la sistematización de los mismos, constituyen, dicen estos autores, análisis preliminares y son representaciones, aunque sean fragmentadas, de los eventos que observamos. La reflexión teórica sobre los hechos observados es un ejercicio constante desde nuestras perspectivas. Esta postura, por supuesto, implica un determinado proceder metodológico. En nuestro caso, la indagación empírica y el análisis de los datos son simultáneos, son partes indisociables del trabajo de investigación. No se hace una primero y otra después, como en ciertas corrientes investigativas, donde primero se levantan los datos y luego se dice que se hace el análisis o la interpretación. Nosotros, como traté de explicar, desde la recopilación misma de los datos, el dato mismo es un constructo ya analítico. Análisis
indagación empírica y análisis de los datos, digámoslo en términos coloquiales, son dos caras de una misma moneda. Entonces, el esfuerzo que algunas posturas naturalistas hacen por eliminar lo que llaman la contaminación de los datos por el investigador es, desde nuestro punto de vista, inútil. Inútil. No existen escenarios naturales o datos puros. De ahí que reconocemos la importancia de tener la mayor claridad posible acerca de las nociones teóricas del bagaje teórico que orienta nuestra mirada y nuestra tarea investigativa. Concebir el objeto de estudio como un constructo teórico supone reconocer que se trata de una ficción, en el sentido que le da Clifford Geertz. Es decir, se trata de una fabricación analítica de las relaciones observadas, de los eventos registrados, una abstracción que hacemos de lo que observamos con poniendo en juego determinadas nociones y categorías teóricas. En este sentido, el objeto se construye, por supuesto, en determinados escenarios, en contextos, en ámbitos, en momentos, en espacios sociales específicos, que son los lugares de estudio. Entonces distinguimos los lugares de estudio de los objetos de estudio. Sobre este punto, podría poner un ejemplo al final del relato que estoy haciendo. Bien, ahora pasaré a tratar otro aspecto. Que he titulado El uso sistemático de las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación remiten a una implicación metodológica de la investigación, pero también a una cuestión epistémica, porque pensamos, si el objeto de estudio no está predefinido, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se inicia su construcción? Lo que tenemos son un tema o varios temas de interés y la intención de emprender una exploración profunda sobre los mismos. Y lo que también tenemos son preguntas, muchas preguntas sobre el tema que queremos explorar. Preguntas todo el tiempo, al inicio, durante y al concluir la investigación. Preguntas de diferente tipo y con diferente propósito. Y todas las preguntas son constructos teóricos también. Yo hice una especie de clasificación de las preguntas que hacemos durante el curso de una investigación, más o menos como para organizar y ver y distinguir, ¿no?, el tipo de preguntas que se hacen. Bueno, hay preguntas iniciales y estas preguntas expresan el interés por conocer algo que no se conoce. No son preguntas que pretendan confirmar algo que ya se sabe o comprobar o afirmar una hipótesis. Son preguntas que refieren a lo que no conocemos todavía. Y pueden ser grandes preguntas, así las he llamado, grandes preguntas relacionadas con la transformación social, con los sistemas de producción, con la historicidad de la institución escolar. Y con ellas, con estas grandes preguntas, los temas educativos se ponen en relación con estructuras, con sistemas o con movimientos sociales más amplios que remiten a ámbitos poco estudiados o que permanecen ocultos.
También dentro de las preguntas iniciales tenemos preguntas acotadas al tema, así las he denominado, acotadas al tema, que son las que buscan precisamente conocimiento nuevo basadas en lo que ya se sabe del tema, pero que remiten a aspectos que han sido poco estudiados o que permanecen opacos o que resultan invisibles para la investigación desarrollada hasta ese momento. Y también hay preguntas abiertas al campo que ayudan a definir cómo entrar al campo, qué y dónde buscar información, ayudan a definir los métodos y las técnicas de recogida de información, sobre todo a definir también los sujetos con los que vamos a trabajar en la investigación y la cualidad de las relaciones que vamos a establecer con ellos. Todas las preguntas iniciales y las que vamos haciendo durante el curso de la investigación, como ya dije, son teóricas, es decir, están comprometidas con el bagaje conceptual que todo investigador posee y que usa durante la investigación. También hay preguntas intermedias. Son aquellas que se formulan durante el curso, el desarrollo de la indagación. Forman parte de esos momentos de alto en el camino para valorar esos altos que se hacen para valorar avances y reflexionar sobre los procedimientos que estamos usando. Surgen de esa revisión de las preguntas iniciales que a veces se ratifican o se abandonan, se afinan, se cambian por otras mucho más adecuadas. Este trabajo de replanteo de las preguntas iniciales o de formulación de preguntas emergentes, de nuevas preguntas que no vislumbramos al inicio, es posible solo por el análisis permanente de la información de campo, de la información empírica. Sin ese análisis constante, no es posible replantear o afinar pregunta alguna. Estas preguntas intermedias, por lo general, ayudan a profundizar en la información y proporcionan datos cualitativos importantes para construir el objeto. Repito, datos cualitativos importantes para la construcción del objeto que estamos haciendo. Y finalmente hay lo que yo llamo preguntas filón, porque se formulan al cierre de la investigación, cuando hemos construido ya un determinado objeto y advertimos algunas vetas que nuestro estudio dejó al descubierto, pero que no alcanzó a analizar. Preguntas que invitan a seguir las vetas inexploradas para tener una visión más completa, más compleja, más integral del tema de estudio y seguir construyendo significados sobre el mismo. Yo insisto en esto de las preguntas porque me parece que son las que guían permanentemente el trabajo de investigación y manifiestan siempre cierta insatisfacción por el conocimiento disponible sobre un tema de estudio y abren nuestra mirada, despliegan nuestra curiosidad, buscan otras relaciones, otros significados. Pero también, y me parece que de manera muy importante, al formular preguntas permanentemente, tomamos conciencia de los anclajes teóricos que usamos en la indagación, porque a veces no tenemos todos los elementos teóricos claros. Pero también a través de ellas advertimos nuestra propia transformación conceptual. Al ir formulando y cambiando y afinando las preguntas, vamos cambiando nosotros mismos, cambiando nuestras concepciones o los supuestos
sobre el tema durante el trabajo de investigación. Nos ayudan a presenciar nuestra propia transformación conceptual. Partimos de que una investigación cambia, un estudio etnográfico transforma al investigador, cambia su mirada hacia el mundo escolar. Si no la cambia, es que no se hizo tal investigación, no se construyó conocimiento nuevo. Se trata de que con las preguntas veamos cosas que no advertíamos o que pasaban desapercibidas para nuestra mirada. Se encuentran significados de la acción social que parecían inexistentes o que desde nuestra postura eran inexistentes, aunque están presentes en las relaciones sociales. Así que esa transformación conceptual del investigador nos parece que es la esencia de la pesquisa etnográfica, una de sus razones epistémicas. Bien. Y pasaré a tratar el tercer punto, que he llamado la centralidad del investigador y la investigadora en la construcción de todo objeto de estudio. Quien busca respuestas a los interrogantes, recopila y selecciona información, analiza, interpreta, es el investigador, la investigadora. Aún incluyendo la voz y la visión de los sujetos implicados en el estudio, que es un rigor del trabajo etnográfico, es la mirada del investigador la que articula la producción del conocimiento. Es el responsable de reducir enigmas y vacíos de conocimiento, de revelar nuevos significados sobre el campo de estudio. Estas labores las realiza, como diría Agnes Heller, como sujeto entero. Y si bien pone en juego nociones teóricas, su bagaje teórico, también al investigar pone en juego los supuestos, las creencias, los intereses, las intenciones que tiene como sujeto, su ideología, sus prejuicios, sus estereotipos. El sentido común y las certezas arraigadas del investigador están presentes. Es decir, se acerca a la investigación y a la construcción de conocimiento con toda una carga conceptual y emocional a partir de la cual mira e interpreta el mundo y así define el sentido del quehacer investigativo. Por eso, Elsie Rowell dice que no se vale negar la presencia del investigador en el terreno de estudio, como quiere el naturalismo, cuando afirma que existen escenarios naturales, datos naturales, que no deben ser contaminados por el investigador, en aras de conservar la supuesta objetividad de los datos. Desde nuestra perspectiva, los datos se objetivan, es decir, se hacen objeto de estudio, pero no existen datos objetivos, siempre están pasados por el tamiz de la mirada del investigador. El investigador siempre trastoca los escenarios, la vida de los sujetos del estudio, la dinámica de las relaciones que se dan en el lugar de estudio como la escuela, y trastoca su propia mirada. Esto no se puede evitar. Por eso, en nuestra perspectiva epistemológica, es importante cultivar siempre un pensamiento reflexivo sobre uno mismo, que permita mirar la propia actuación como investigador, como investigadora, con la distancia necesaria para tener conciencia del por qué procedemos de cierta manera, miramos lo que miramos,
ubicamos datos relevantes o no, desechamos otros, abrimos puertas que parecían cerradas a nuestra curiosidad o a veces involuntariamente cerramos caminos que nos podrían haber conducido al corazón de la escuela, a esos espacios y momentos medulares de la vida escolar. La reflexión sobre uno mismo, sobre desde dónde miramos, desde dónde estamos parados conceptualmente para investigar, mirar, investigar, interpretar la escuela, es una tarea constante. Esta maniobra de distanciamiento implica varias cosas, pero entre dos importantes, poner atención a las acciones que los actores de la escuela en este caso, realizan sin clasificarlas de antemano, tratando de no clasificarlas, salirse de la normatividad para mirar otras cosas que no encajan en ellas, pero no como desviaciones de la norma, sino como prácticas, saberes, acciones que los sujetos tejen y que van a conformar procesos, estos procesos heterogéneos y contradictorios de los que está hecha la escuela. Volviendo a estos autores que yo uso mucho, Hammersley y Atkinson, ellos plantean la importancia de reconocer el carácter reflexivo de la investigación etnográfica. Es decir, no se hace investigación etnográfica sin la reflexión permanente sobre lo que hacemos y desde dónde miramos. No hay forma, dicen, de escapar del mundo social que investigamos. Somos parte de él. No podemos tampoco eliminar los efectos de nuestra presencia en el campo, porque como dijimos, los escenarios naturales puros no existen. Tampoco podemos suprimir esa presencia del investigador en el análisis de los datos, por más colaborativa que sea la investigación. Es decir, hay a veces en que los maestros, por ejemplo, los padres de familia participan en nuestras investigaciones, aportan información muy valiosa, ¿no? Hacen reflexiones conjuntas con nosotros, pero es el investigador el que construye finalmente el objeto de estudio. Para estos autores, la reflexividad sería una tarea más que metodológica, existencial, necesaria para investigar y para verse investigar, para ejercer esa especie de vigilancia epistémica sobre uno mismo, para tener conciencia de cómo construimos conocimiento nuevo, cuáles son nuestros propósitos, nuestros procedimientos y sobre todo nuestros propósitos académicos y nuestros propósitos políticos. Para saber de qué referentes teóricos partimos y qué sentido común estamos poniendo en juego. ¿Cuáles son nuestras intenciones respecto a los sujetos implicados? Y sobre todo, ¿cuál es el sentido que atribuimos al trabajo de investigación en la sociedad que vivimos? La investigación implica definir compromisos, responsabilidades y líneas de acción. La tarea, me parece, la tarea fundamental del investigador como tal es aportar conocimiento nuevo sobre un campo, sobre un tema, construir un objeto de estudio, que finalmente es eso, aportar conocimiento nuevo. También abrir debates, nutrir discusiones teóricas, mostrar facetas o relaciones desconocidas sobre un tema, que son invisibles hasta ese momento para el mundo académico o científico. Tiene una responsabilidad académica, en efecto, y también en ella tiene la responsabilidad de difundir ese conocimiento que produce, de hacer circular los hallazgos y los resultados del estudio,
de contribuir a la distribución social del conocimiento como una especie de rendición de cuentas a la sociedad sobre el trabajo de investigación que se realiza. Me parece que esto es una tarea académica y también política, porque vigilar el destino social del conocimiento es darle valor político a la producción académica orientada siempre a la transformación social. Toda investigación desde nuestra perspectiva tiene un componente político, aún siendo no explícito. Toda investigación tiene un componente político. Y el investigador en sí tiene siempre un compromiso de esa naturaleza que puede ejercer de diferente manera. Por ejemplo, devolver el estudio a los sujetos implicados, hacer propuestas concretas de mejora en espacios públicos, defender derechos y razones que emergieron en la investigación, influir en las políticas educativas. Y, por ejemplo, en Colombia, esta participación que muchos investigadores tienen en movimientos sociales, locales, explícitamente vinculados al mejoramiento social. Me parece que quizá la implicación política más relevante consista como investigadores en proponer miradas alternativas hacia aspectos educativos para revalorar la escuela y dignificar la profesión docente. Creo que ese es un punto que se hace no solo con una actividad política, sino también con una actividad investigativa académica muy rigurosa. Pero sobre la rigurosidad de los procedimientos metodológicos, eso yo creo que podría ser motivo de otra conversación. Por ahora creo que con estos puntos me parece que podríamos iniciar ya una conversación bastante rica sobre esta relación entre la epistemología y la investigación, por supuesto desde nuestras muy particulares corrientes o líneas de investigación a las que estamos adscritos. Me gustaría escuchar sus opiniones, comentarios, y si tenemos tiempo, creo un poco de tiempo, poner algunos ejemplos si ustedes lo consideran. Muy bien, profesora Lucila. Sí, damos paso entonces a la apreciación de los compañeros y compañeras asistentes. No escucho. ¿Están hablando? Profesora, doctora, ¿me oye? Sí, pero yo no escucho a la persona que allá Milé parece que está pidiendo, pero tiene el micrófono está apagado. Profe Yamile, la escuchamos. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Me complace saludar a la doctora Lucila nuevamente. Igualmente, Yamile. Y en alguna ocasión habíamos compartido. Bueno, más que preguntas, pero sí para empezar a conversar y conversar precisamente de lo que hacemos. Me parece importante resaltar la mirada que hoy nos presenta la doctora Lucila frente a la investigación etnográfica, obviamente que se inscribe dentro de los paradigmas cualitativos. Si bien es cierto, nuestra última intervención planteaba, digamos, cómo el investigador podría optar para los intereses de sus objetos de estudio y especialmente para el tipo de producción de conocimiento que desea generar a través de la investigación, uno u otro camino. Es decir, nos hablaban del camino cuantitativo, del camino cualitativo. Y específicamente me llama la atención y obviamente también es de mi interés y mi inclinación
pues esta mirada, digamos, donde nos ubica ya particularmente en un diseño metodológico, llamémoslo así, que tiene que ver con la construcción de sentido a partir de la validación de unas epistemologías situadas. En este caso, la doctora ha sido muy concreta, la vida cotidiana de la escuela, que es un objeto, digamos, o un escenario importante de investigación en ciencias sociales, particularmente en lo que tiene que ver con la investigación educativa y pedagógica. Entonces, me parece maravilloso, digamos, cómo creería yo que hasta sin proponérnoslos, pero fíjese cómo la misma dinámica de conferencias nos ha ido llevando a este aterrizaje, ¿no? Cómo, digamos, el investigador va a jugar un papel importante en la manera de definir a partir de esa apuesta epistemológica, cuál será el camino a seguir. Obviamente, para nuestras investigaciones en educación, pues hay una alta tendencia a los trabajos cualitativos, y ya la doctora nos ha referido por qué, porque necesitamos comprensiones, pero además estas investigaciones están marcadas por el elemento, digamos, transformador y de mejora con el cual está comprometido el investigador social. Entonces, quisiera pues obviamente resaltar la importancia que tiene para el investigador asumir de entrada la postura epistemológica, ¿sí? Algunos de pronto ya hemos desarrollado o nos encontramos dentro de alguna escuela de pensamiento epistemológico, pero eso no implica, digamos, que uno también tome conciencia en qué momento salir para apoyar investigaciones que requieren otra mirada, pero el investigador tiene que ser consciente de ello. Y eso nos pone, digamos, a, de alguna manera, desinstrumentalizar, diría yo, para el caso de la formación de nuestros estudiantes, estos cursos de metodología de la investigación, donde muchas veces instrumentalizamos la misma actitud investigativa a una minuta. Entonces ya se piensa que porque se hizo el trabajo de investigación, ya se investigó, pero creo yo que aquí lo que nos llama, escuchando a la doctora esta mañana, lo que está poniendo o lo que nos llama la atención es a tomar, digamos, conciencia desde dónde y desde qué territorios epistemológicos asumimos nuestros objetos de investigación. Porque entonces eso va a marcar un modo de proceder frente a ese objeto, es decir, plantea la relación sujeto-objeto de conocimiento, ¿no? Digamos, y ahí es muy importante, y pues obviamente ahí también se desnaturaliza todo ese aspecto rígido de la investigación, que obviamente tiene un proceder, pero que no por sí mismo plantea que ya pues se asume la investigación. Entonces a mí me parece que un elemento a resaltar es esa relación sujeto-saber o esa relación sujeto-producción de conocimiento que implica para el investigador optar pero dar cuenta, ¿no? Conscientemente de cuál camino seguir frente a eso que está estudiando. Y obviamente, pues ella lo cierra muy bien, eso pasa por la reflexión, eso pasa por una construcción de sentido de todo el proceso, donde yo como investigador, obviamente ubicado en los paradigmas cualitativos, tengo que, o de alguna manera me atraviesa, pasa por mi cuerpo, pasa, y de alguna manera mi subjetividad también está allí. Entonces, tomar conciencia de esa postura reflexiva me parece a mí que es un punto central para, pues obviamente, fortalecer nuestros procesos de investigación, ¿no? Y bueno, el elemento epistémico-político articulado obviamente a la investigación en ciencias sociales es imposible desconocerlo, y más los que estamos o que tenemos a la escuela como un escenario de investigación, ¿no? Donde hay múltiples objetos, muy ricos todos ellos, y donde el primero que tiene que, digamos, entrar a comprender esa cotidianidad es el investigador, despojándose incluso de muchos elementos o tecnicismos también diría yo, que la misma formación e investigación muchas veces uno arrastra, ¿no? Con ella. Entonces, eso es lo interesante, digamos, de esta propuesta de investigación en el ámbito cualitativo, llamemos, de esa toma de conciencia del sujeto que investiga.
Me parece que allí habría pues un tema riquísimo en discusión y que obviamente pues para nosotros se genera en la facultad y en nuestros programas, creo yo, elementos interesantes de introducir en la misma investigación formativa de nuestros estudiantes. Bueno, doctora Lucila, muchísimas gracias y pues para conversar solamente. Sí, claro, sí, Yamile, muy interesante tu elaboración y creo que sí, que esto son planteamientos, así los concebí, planteamientos para conversar sobre el asunto de la relación dialéctica, epistemología, investigación. Y yo les comentaba al principio, creo que estos asuntos siempre se tienen que hacer desde el lugar conceptual, investigativo en el que uno está parado, ¿no? Parado conceptualmente me refiero. Muchas gracias. Así es, gracias a ti. ¿Me escuchan? Sí, Carlos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, siempre es gusto en saludarte. Reconfortante verte, escucharte. Eres una interlocutora supremamente valiosa. Yo quiero pensar en este momento en términos colectivos, y me refiero en términos colectivos al hecho de que me considero un maestro, trato de ser un maestro consecuente con su tiempo y con sus condiciones, y la pregunta ¿es posible que la escuela también sea un sujeto epistemológico? Porque yo entiendo la cosa desde el punto de vista del investigador individual, ¿no es cierto? Pero cuando tú planteas que la escuela busca que los estudiantes, los escolares, resignifiquen el mundo, la pregunta es, una institución educativa con 7, 8, 10, 12, 15 maestros, ¿desde dónde resignifica el mundo? Si, como dice Hargreaves, la escuela actúa más de manera balcanizada y de manera insular que como un colectivo consciente de la responsabilidad social que tiene en los procesos de formación. En ese sujeto colectivo, me parece que la construcción epistemológica compartida es quizá uno de los desafíos más importantes que se tienen, puesto que implica, primero, el reconocimiento de cada maestro desde dónde ve el mundo y desde dónde piensa que debe resignificarse, ¿no es cierto? Pero igualmente plantearse el problema desde dónde ven los otros el mundo y de qué manera podría plantearse una resignificación que comprenda los puntos de encuentro, pero que igualmente mire a ver cómo conflictúan de buena manera los puntos de desencuentro, dado de que la preocupación fundamental es con qué tipo de mentalidad y con qué posicionamiento en el mundo van a formarse estos chicos y estas chicas que esperan de nosotros pues ciertas propuestas, ciertos significados y ciertos planteamientos. ¿Cómo te parece la cosa? Bueno, desde mi punto de vista, y bueno, no es solo desde mi punto de vista, sino desde la corriente investigativa a la que me adscribo, ver la escuela como una institución anquilosada, con inercia, sin posibilidad de cambio, y a los sujetos de la escuela como reproductores de esas inercias, responde a una determinada mirada teórica que reconocemos como la teoría de la reproducción. Por eso yo al inicio empecé diciendo que partíamos de una visión filosófica de la vida cotidiana que da lugar a una visión específica de la institución escolar como una construcción social, en donde se construyen permanentemente
nuevos significados. Sí, no dudamos, porque lo hemos también registrado, como dice Heller, cierta adaptación al mundo dado de los sujetos. Pero también y al mismo tiempo y de manera contradictoria, estos sujetos generan nuevas prácticas y categorías que apuntan hacia otras direcciones, hacia direcciones de cambio de la institución. Yo creo que sí tenemos que ser muy rigurosos en el bagaje, en explicitar el bagaje teórico desde dónde estamos mirando la escuela y desde dónde estamos construyendo conocimiento sobre la escuela. Y esta vigilancia, explicitar este bagaje, esta vigilancia epistemológica de la que hablábamos, se logra muy bien con este tipo de conversaciones que están ustedes llevando a cabo, porque el diálogo, la conversación colegiada, ¿no? hace verse a sí mismo desde los lugares teóricos y del sentido común, como ya decía Yamelia, desde el sentido común y desde la emoción también miramos. Y estas conversaciones, estos contrastes de opinión, de perspectivas, de puntos de vista, sí nos hacen vernos mejor. Creo que voy a poner un ejemplo, que les decía yo que al final decidí no poner ejemplos, pero creo que este ejemplo sirve muy bien para ilustrar esto de desde dónde miramos, ¿no? Miren, en la última investigación que hice, que por cierto derivó en este libro que yo aprecio muchísimo, porque lo publicó una editorial española, la Paidós, se llama Enigmas y dilemas de la práctica docente. La apropiación del oficio de enseñar, el proceso de apropiación de la cultura escolar en el oficio de enseñar. Y estudié este proceso. Bueno, mi objeto de estudio, finalmente el que construí a lo largo de la investigación, fue este proceso de apropiación de la cultura escolar, en este caso por estudiantes normalistas, durante las prácticas de enseñanza. Cuando iban a las escuelas hacían sus prácticas y eso es lo que investigué. Pero en el momento en que yo hice la investigación había una mirada predominante sobre los estudiantes normalistas durante las prácticas. Una mirada que hablaba de la socialización de los estudiantes. Casi todas las investigaciones se preguntaban cómo se socializan los estudiantes normalistas o bueno, los de magisterio en las prácticas. O sea, estaba la mayoría de investigaciones paradas en ese lugar conceptual, la socialización. Y la socialización es finalmente un proceso que en efecto existe en la escuela y que trata de adaptarse al mundo escolar. Incluso algunos autores no solamente hablaban de la adaptación, sino de la mimetización. Yo era profesora de la escuela normal, asesoraba a estudiantes durante la práctica y me daba yo cuenta de otras cosas que hacían ellos que en contraste, ¿no? En contraste a esta adaptación. Y entonces lo que hice fue que formulé otras preguntas. Ya no me preguntaba cómo se socializan los estudiantes, sino me formulé otra. ¿Qué sucede realmente durante las prácticas de enseñanza? ¿Qué retos, qué tensiones enfrentan los aprendices de maestro? ¿Qué hacen frente a ellos? ¿Qué estrategias de enseñanza emprenden y cuáles son las razones de ellas?
Con estas preguntas iniciales entré al campo y empecé a indagar estas cuestiones. Y poco a poco se fue revelando en el registro y el análisis que hacemos de manera paralela el margen de acción y decisión que estos estudiantes abren en las escuelas. Un margen de acción y decisión, ¿no? Donde van ellos incursionando en un terreno desconocido hasta entonces en la escuela. Estos aspectos suelen pasar desapercibidos para los maestros de la normal, para los maestros tutores de la escuela donde hacen las prácticas y aún para los mismos estudiantes. Se tienen que ir registrando muchos eventos, ir reconstruyendo estos eventos y dándoles un cauce, es decir, alimentando, nutriendo, conformando este proceso en el que van implicando, que van construyendo en la escuela y que yo llamé la apropiación de la cultura escolar. El concepto de apropiación, lejos de la reproducción, tiene que ver con esta resignificación y estas prácticas que apuntan hacia cambios en la misma institución. No sé si con este ejemplo pueda yo responder o, bueno, continuar la conversación que estamos haciendo. Analicé también las relaciones de tutoría que sus estudiantes tienen y hay establecidas unas reglas, una normatividad para estas relaciones de tutoría y que se establecen, se tienen que hacer al final de la jornada, se tienen que hacer en los seminarios de análisis en la escuela normal, en fin, los tiene que hacer el maestro designado tutor. Yo me salí de esta norma, de estas normatividades, y empecé a buscar todas las relaciones de apoyo que buscaban los estudiantes. Y fui encontrando que no solo las relaciones de tutoría provenían de lo que estaba indicado por la norma, sino que otros actores, otros actores educativos que no estaban en esas escuelas, que estaban trabajando en otras, o aún entre los mismos compañeros de clase, se daban estas relaciones. Así que la tríada teórica que se había establecido de las relaciones de tutoría, la tríada tutor, alumno, normalista y escuela, se rompió porque las relaciones de tutoría resultaron ser todo un tejido de intercambios que los estudiantes tenían y buscaban para desarrollar su práctica. Entonces, cuando me preguntaban si yo estaba estudiando las relaciones de tutoría, decía yo, no, yo estoy estudiando, lo que estudio es el proceso de apropiación de la cultura escolar en las relaciones de tutoría. O sea, la distinción entre el objeto y el lugar de estudio. No me parecía que fuera lo mismo. Entonces, sí, bueno, son cuestiones que espero ser clara al exponerlas, pero espero que el ejemplo ayude, no sé, espero que lo haga. Dejaría aquí mi intervención porque yo quisiera seguirlos escuchando. Lucila, muchísimas gracias. Indudablemente creo que la diferencia que se establece entre reproducción y apropiación crea una actitud y una visión totalmente distinta del oficio del maestro, ¿no es cierto? Sí. Pero la pregunta siguiente viene con el cuento de la pedagogía. A ver. En mis tiempos, cuando me estaba formando, había un maestro que consistentemente nos repetía: por sus teorías los conoceréis. Creo que podríamos decir en el ámbito de la escuela, por su pedagogía los conoceréis. Es decir, conversemos un poco sobre las relaciones entre
postura epistemológica y postura pedagógica. ¿Le parece? Sí, bueno, la pedagogía, como nosotros sabemos, como todos ustedes deben saber, tiene un fuerte componente prescriptivo. Eso no está mal ni bien, es una de sus razones, ¿no? La prescripción en términos de un planteamiento, ¿no? Sistemático de cómo llevar adelante la enseñanza, ¿no? Y cuáles serían las implicaciones de estas formulaciones de enseñanza en los aprendizajes. Pedagógicamente, un maestro puede desempeñarse en ciertos marcos de prescripción, pero siempre tiene un margen para la acción autónoma, para la acción que no responde a esas prescripciones. Eso nosotros lo llamamos los saberes docentes. Los saberes docentes que los maestros desarrollan en el aula durante su trabajo y precisamente por las exigencias que enfrentan en su trabajo, están informados de teoría pedagógica, pero no solo. También la experiencia del propio maestro, su trayectoria, informa y digamos, influye en la construcción de estos saberes. Y otras cuestiones, su propia experiencia como madre o como padre, ¿no? La literatura que ha leído, las películas que ha visto, no sé, hay otros referentes, no solo la cuestión teórica. Entonces, no sé si estoy entendiendo bien la preocupación, pero sí es cierto eso de ¿cómo es la teoría? ¿Por la teoría los conoceréis o algo así? Sí, ese era sí. el presupuesto inicial. La sí, pregunta sería... Pero la cuestión, Carlos, es que yo creo que no siempre se tiene claridad acerca de qué teoría se está aplicando, se está utilizando. Más bien lo que hay que hacer es este trabajo de distanciamiento reflexivo, que es un trabajo epistemológico, para ver desde dónde estamos mirando conceptualmente. Miren, el Clifford Geertz, que es un antropólogo que yo leo mucho, y que trata mucho estas cuestiones epistemológicas, claro, desde el análisis antropológico. Él tiene una frase que dice, bueno, nosotros vemos, la antropología tradicionalmente se encargaba de estudiar a los nativos, ¿no? Y con una determinada mirada hacia el nativo. Por él lo que decía es, dime cómo ves al nativo, dime cómo ves a los nativos y te diré quién eres teóricamente. O sea, porque en la mirada que tenemos, o sea, podemos transformar esto como, dime cómo ves la escuela y te diré quién eres teóricamente hablando. Sí, señora. Sí, entonces, porque no se tiene a veces claridad acerca de que por teoría la conoceréis, bueno, sí, pero muchos investigadores y a veces en la formación como investigadores, creo que una línea importante es irnos aclarando cada vez más, ¿no? Y teniendo claridad, esa es un rigor, una rigurosidad del bagaje conceptual teórico del que estamos partiendo. Y porque desde ahí miramos. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo les ponía mucho a los estudiantes normalistas para que se dieran cuenta de este bagaje que ponían en juego en su mirada. En una misma aula había dos estudiantes que observaban en el mismo tiempo, en la misma aula al mismo tiempo, ¿no? Ubicados en diferente lugar o cercanos, lejanos, en fin, pero al mismo tiempo. Y sus registros eran diferentes.
muy diferentes. Unos veían unas cosas, otros no veían, en fin, y la reflexión era por qué unos vimos una cosa y por qué otros vieron otra. ¿Desde dónde estamos mirando? Porque nuestra mirada, nuestros ojos no son físicos, son teóricos. Ujú. Sí, me parece importante porque creo que hay una diferencia, o más bien no hay un diálogo muy consecuente entre desempeñarse como maestro y apropiarse a uno como maestro. Creo que cuando tenemos claras esas dos cosas y las ponemos a conversar adecuadamente, la labor del maestro se hace como más significativa, tanto desde la perspectiva personal como desde la perspectiva social. Y por supuesto el impacto en la escuela creo que va a ser mucho mayor, ¿no le parece? Sí, sí, creo que sí podría ser una vía importante para, digamos, para tomar conciencia, ¿no?, de quiénes somos profesionalmente. El maestro en este caso, pero también los investigadores, las investigadoras, también creo que tenemos que tener mucha conciencia de dónde estamos ubicados, en qué teorías, porque toda teoría tiene sus alcances y sus límites. Ninguna teoría puede abarcar todo. Y nosotros tenemos que tener también claridad acerca de, con este bagaje teórico yo puedo estudiar estos aspectos, estas relaciones, estos temas, pero no otros. Uh-huh. Uh-huh. Sobre todo porque me llamaba la atención el hecho de que indudablemente ser maestro en este tiempo es mucho más complicado que hace 30 o 40 años. Hace 30 o 40 años la teoría reproductiva nos bastaba y era suficiente para desempeñarse como maestro. Pero hoy día el oficio del maestro tiene implicaciones no solamente epistemológicas, pedagógicas, sino también políticas, éticas, sociales, y eso evidentemente hace que el asunto de ser maestro resulte un poco más complicado y más complejo que en años anteriores, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde hay que hacer importante un proceso de apropiación del oficio del maestro como tal, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo creo que sí. Nosotros. Sí, me parece que sí, que hay que digamos, como que ver, que aceptar un poco, aceptar más la complejidad del mundo escolar. La escuela no es una permanente reproducción de sí misma, ¿no? Es una institución viva que se construye se reconstruye permanentemente, aunque no lo veamos con los ojos ordinarios. Solo la investigación, y una investigación en profundidad de esos procesos que construyen silenciosamente, imperceptiblemente los sujetos, nos va a arrojar información nueva sobre la institución escolar. Y es una información, yo diría, entusiasmada, ¿no? Porque nos habla de una institución que se mueve, no que está anquilosada, y creo que eso tendrá repercusiones importantes para los maestros, que son los que trabajan en las escuelas, y para los investigadores también, como para abrir la mirada y producir otros conocimientos que todavía no sabemos, no pensamos que no existen, ¿no? O bueno, ni siquiera los vemos. Claro. Claro. Muchas gracias, Lucila. Sí, Carlos. Profe Yamile, ¿va a pedir la palabra? Hola, sí, no, pues quisiera como unirme ahí en ese diálogo desde la experiencia de, pues como de las últimas investigaciones en las cuales me he movido. Y tenía precisamente, o quería relacionarme con ese análisis que venían haciendo el profe Lucila y el profe Carlos con respecto a la escuela.
yo siento, y bueno, y creo que queda claro, digamos, cómo al comienzo de definir la investigación debe uno ser consciente desde qué lugar, desde qué teorías, desde qué metodologías puede abordar aquello que desea como conocer para generar conocimiento. Y efectivamente, en el abordaje, digamos, de mi tesis doctoral, una lectura de la escuela en términos institucionales y burocráticos no me servía. Y en esa misma búsqueda que tenía que hacer antes de la inmersión en campo, digamos, de todo el proceso metodológico que implicaba mi inmersión en el campo escolar, tuve que tener o mover la mirada de la escuela hacia una mirada o hacia una lectura en clave de comunidad. Cuando entro a la escuela con un referente y una lectura de ella misma en clave de comunidad, ella se me muestra otra. Es decir, la escuela se me muestra de otra manera. Y creo comprender esto que la doctora Lucila nos está como orientando, porque claro, ahí las dinámicas ya eran otras y empiezan a aparecer las cosas que de alguna manera están soterradas o tácitamente circulan en la dinámica escolar. Y claro, bajo una mirada netamente institucional de la escuela, pues no me permitía moverme. Entonces siento que este ejemplo que pasó por mi piel, por mi mente y por mi cuerpo, pues me permite comprender la importancia de definir el lugar desde el cual yo voy a leer y comprender, en este caso, un asunto propiamente escolar, que era el que quería mirar. Entonces, esto de pronto puede clarificar un poco ese diálogo frente a esa mirada de la escuela, ¿no? A veces nosotros mismos los investigadores tenemos que buscar como otros lentes sobre el cual mirar objetos de estudio que muchas veces ya han sido prescritos o incluso a veces uno naturaliza también de manera inconsciente. Entonces, eso, digamos, lo puedo colocar como ejemplo. No es lo mismo mirar la escuela en clave de comunidad que mirar la escuela en clave, digamos, de una institución burocrática, organizativa, casi que empresarial y demás, ¿no? Son lecturas totalmente diferentes y lo que empieza a aparecer y a emerger y que empieza uno como a develar, pues van a ser cosas muy valiosas que la escuela hace y que no muchas veces visibilizamos para efectos de mostrarle a la sociedad también eso otro que la escuela hace, ¿no? Y me parece que ahí hay un campo por descubrir maravilloso, empezando porque las escuelas entonces así se nos tornan heterogéneas, se nos tornan particulares, se nos tornan con una relevancia también local dentro del contexto y área de influencia donde ellas ejercen, digamos, su dinámica. Y obviamente, pues el docente dentro de estas dinámicas va a jugar ese papel importantísimo, pero también vamos a encontrar que él tampoco es consciente en muchas ocasiones porque no se le ha permitido también mirar eso otro que hace, ¿no? Y entonces, claro, cuando él se empieza a dar cuenta de eso otro que hace, también empieza a pensar sobre eso otro que hace. Y entonces se genera un saber pedagógico, no una, digamos, competencia que pedagógicamente, como bien lo decía la doctora prescrita, puede estar cumpliendo y puede estar haciendo bien, pero de lo otro se trata es del saber pedagógico, que es solamente posible en el momento en que él reflexiona y coloca su misma práctica como el objeto de análisis de su proceder. Entonces ahí vamos, digamos, ese sería otro sujeto dentro de la escuela con quien trabajar en los procesos mismos de concientización, desde qué lugares pues él enseña, desde qué saberes o qué aprendizajes también él mismo ha podido validar en su mismo proceso pedagógico, pero pues eso preferimos llamarlo el saber pedagógico y que en el país, por ejemplo, el grupo de historia de la práctica pedagógica ha ilustrado muy bien con los trabajos de Olga Lucía Zuluaga, que también se desprenden de toda la reflexión sobre las escuelas normales o sobre la formación de magisterio en las escuelas normales superiores en Colombia. Entonces, claro, encontramos dentro de la escuela sujetos sí que pedagógicamente pueden ser muy buenos, pero también es posible encontrar sujetos con saberes pedagógicos importantes de visibilizar. Y creo que ahí tendría sentido entonces la investigación educativa y pedagógica en ayudarnos a develar y a mostrar, pero sobre todo a empoderar también al maestro. Y ese, digamos que uniéndome como a ese diálogo que hay ahí, pues me encantaría pues aportar estas observaciones desde lo que yo he hecho y desde mi experiencia también como investigadora en la escuela, para la escuela, desde la escuela, con la escuela, ¿no? Digamos que también me ha permitido como acumular allí una experiencia importante que me muestra
realmente esto que exige la investigación cualitativa y especialmente esa investigación donde uno entra a ser parte de esas comunidades, ¿no? Esa inmersión, donde uno es uno más con ellos. Entonces, bueno, ese era como mi aporte. Gracias. Muy bien, Yamile. Bueno, ¿hay alguna otra participación, comentario, pregunta? Bueno, doctora, yo quisiera, pues, no sé, creo que a partir de todo lo que hemos escuchado de parte suya, de parte de los profesores que también han participado, pues, me queda como sonando algo y pues y lo quiero plantear de la siguiente manera. La escuela como institución socialmente constituida, donde los sujetos resignifican su vida cotidiana y se resignifican a sí mismos, partiendo de la idea de que la vida cotidiana de la escuela está cargada de roles, valores y prácticas. En este sentido, pues es importante, ¿cierto?, que maestros y maestras concentremos nuestro interés epistemológico e investigativo precisamente hacia este aspecto. Y empecemos entonces a repensar el hecho educativo. Esa es como una idea que considero yo, como que desde lo que estoy entendiendo, sintetiza el interés de que precisamente los aspectos epistemológicos e investigativos, empecemos a mirar nuestra cotidianidad, ¿cierto?, que es la escuela. No sé si estoy clara o no. Sí, sí, yo creo que, bueno, sí, desde la perspectiva etnográfica que sigo, sí, la vida cotidiana escolar es, digamos, digna de ser estudiada. Es porque en el sentido de Heller, ahí en la vida cotidiana se anticipa, es un momento social que anticipa las grandes transformaciones que pueden darse, en este caso, en la educación. Es en la cotidianidad donde se construye la transformación. Y la escuela también, no se puede negar, tiene sus líneas de continuidad, relativa continuidad, pero no es, desde nuestro punto de vista, esa institución que difundió la teoría de la reproducción, una institución hecha por la normatividad, con inercias, principalmente con inercias, que no cambia y que es un reflejo de las relaciones de poder. Entonces yo creo que sí hay que ir aproximarse a la escuela, digamos, con ojos más abiertos, ¿no? Con ojos más abiertos, tratando de ver lo que varias teorías nos han dicho que existe y que solo eso existe. Principalmente la escuela ha sido vista, como dice Elsie Rowell, ha sido muy moralizada, una visión muy moralizada, ¿no? Moralista, mejor dicho, con una visión muy moralista acerca de que si los maestros hacen, no hacen, reproducen, solamente repiten las relaciones de poder, es en fin, ¿no? Yo creo que lo que decía Yamile, ¿no? Yamile, como cuando uno se acerca con otras preguntas, con otras miradas, ¿no? Y con una actitud de no conocer realmente lo que pasa, empieza uno a ver otras cosas. Y claro, a reconocer la complejidad del mundo escolar, que a veces asusta un poco, porque la complejidad, hay contradicciones, ¿no? Hay contrastes, hay procesos, lo que nosotros decimos, heterogéneos y contradictorios al mismo tiempo. Es un tejido vivo,
donde se construyen, ¿no? Se construyen continuidades y también se construyen lo que después vamos a llamar, o lo que vamos a llamar en algún momento, como transformaciones educativas. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, pues no sé si estos temas yo creo que sí son muy difíciles de abordar en una sola conversación y ya se cierran, ¿no? Yo creo que son planteamientos que fuimos haciendo y que nos sirven para reflexionar y para volver a retomar en otro seminario o con colegas en otras reuniones, en fin, ¿no? Y ir avanzando en estas discusiones porque me parecen muy importantes, ¿no? También conversaciones relacionadas con las metodologías, las técnicas que usamos para investigar. Desde algunas perspectivas se supone que las técnicas son neutras. Desde nuestra perspectiva también están informadas de teoría. En fin, ese es otro asunto, ¿verdad? Sí, señora. Muchas gracias, profesora. No sé si alguien más quiera tomar la palabra o si vamos terminando la sesión. ¿Ustedes me ven? Sí, profesora. La vemos bien. ¿Profe Surgey? Porque sí, yo veo no, yo le iba. Señora. Quería ¿Sí? darle las gracias a la doctora Lucila por su participación y por acompañarnos en este proceso de formación en investigación. Es muy importante pues su presencia y todo lo que nos está compartiendo para el crecimiento precisamente de esa formación de nosotros los maestros, para nosotros poder así hacer esa transferencia de conocimiento con nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, le agradezco mucho su espacio. En este momento, pues, todos estamos con infinidad de ocupaciones, con clases, atendiendo las casas, los hijos, todo lo que ha conllevado a esta situación, ¿cierto? Entonces, pues es muy gratificante que personas como usted pues saquen un espacio para poder acompañarnos en este crecimiento académico e investigativo. ¿Sí? Entonces, le agradezco mucho. Este ciclo de conferencias pues ha sido organizado por los directores de los grupos de investigación de la Facultad de Educación. Han sido muy enriquecedoras. Ojalá pudiéramos haber hecho un panel con todos nuestros invitados, sería pues muy interesante, pero pues yo sé que por el tiempo es un poco complicado, ¿cierto? Entonces, pues le agradezco muchísimo, le agradezco mucho a la profesora Yolive como directora del grupo también de investigación, pues por haberla contactado, al profesor Carlos Gil, que lo veo aquí conectado con nosotros, y pues gracias a ustedes por esta invitación y gracias a todos los participantes. Sí, no, bueno, al contrario, yo desde el principio manifestaba mi agradecimiento por la invitación. Para mí ha sido, realmente es emocionante participar en este tipo de reuniones, de conversaciones que ustedes están realizando. Ojalá algún día no lejano podamos encontrarnos en Pamplona. Me gustaría regresar y verlos a todos, ¿no? Verlos a todos ustedes. Y pues sí, estamos en una situación bastante difícil por todo lo que está pasando en el mundo, pero creo que todos tenemos ánimos, tenemos deseos de continuar en medio de las condiciones actuales, de continuar y no perder los lazos, los vínculos que hemos estado estableciendo con base en intereses comunes, sobre todo por la educación de los niños, las niñas, los jóvenes, la educación y el mejoramiento de nuestras escuelas, sobre todo de las escuelas rurales que en nuestros países
son tan importantes. Así que muchísimas gracias por la invitación y cuando yo pueda, siempre estaré dispuesta a colaborar con ustedes. Bueno, doctora Lucila, como directora del grupo de investigación, me queda agradecerle su participación el día de hoy. Su experiencia es muy valiosa para nosotros y para todos y nosotras. Y pues también de paso la invitamos a que más adelante pues nos contactaremos con usted directamente para hablar cuestiones ya de trabajo investigativo que estamos adelantando. Entonces, profesora, si puede venir por estos lados a futuro, en un futuro no muy lejano, será bienvenida nuevamente. Abrazos y ojalá se pueda, ¿verdad? Ojalá se pueda encontrarnos allá. Sí, señora. O venir ustedes aquí. Señora directora del CIFA. Vaya programando recursos viáticos. Sí, claro, para todos los directores de los grupos haremos un encuentro. ¿En qué ciudad de México? Bueno, yo vivo en Jalapa, Veracruz. Bueno. En Jalapa, Veracruz, que no es playa, pero estamos muy cerca de la playa. Prometo llevarlas. Listo. Bueno, me despido. Buen día. Sí, muchísimas gracias. Saludos. Buen día para todos. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo también. Hasta luego.